cierto que tampoco los santos veían materialmente el infierno desde la tierra, pero mediante su fe viva lo veían de cierta forma, luminosa, penetrante, que nosotros no entendemos, pero lo hacían. Sí. Entonces, no es lo mismo el conocer la fe o aprenderse unas formas a contemplar desde dentro la verdad desde dentro. Sí. Entonces, es cierto que ciertas verdades de la fe son y serán siempre misteriosas e impenetrables aquí abajo en este mundo, mas ese denso velo que las cubre, nosotros lo podemos hacer a un lado si vivimos en él. Por ejemplo, ¿por qué nos conmueve tan poco el pensamiento de la dolorosa pasión de nuestro Señor? ¿Y por qué este mismo pensamiento hacía romper en llanto a San Francisco de Asís? Que nosotros creemos lo que él creía, eso no hay duda, y meditamos lo que él meditaba, pero él contemplaba la verdad indicada con una vista profundamente embargadora, que enternecía su corazón hasta el punto de obligarle a llorar, mientras nosotros la consideramos con una vista confusa, debilitada, apagada en cierto modo e incapaz de producir una impresión viva en nosotros. Se podría decir que esto es una gracia especial que no todos pueden pretender tener, y esto puede ser cierto, pero esta gracia es la recompensa a una vida santa, a una vida buena. ¿Sí? Si abrazamos esa vida, entonces veremos si Dios nos premia con igual forma. Desengañemos. Si no vemos las verdades de la fe con la clara y penetrante vista que en los santos admiramos, es únicamente porque entre las verdades de la fe y nuestra vida y nuestra alma interponemos frivolidades que nos distraen. Sí. Entre tener un conocimiento intelectual de la fe y vivir de la fe hay una distancia muy grande, y esta distancia está hecha de frivolidades, como decía. La resistencia es a la gracia que nos alejan de Dios, multitud de defectos que no combatimos y que nos ciegan. Si derribáramos con valentía todos estos obstáculos, trabajaríamos seriamente en hacernos santos, y es seguro que las grandes verdades obrarían sobre nuestras almas con un poder irresistible. ¿Sí? Entonces, por el bautismo, por lo que conocemos de la fe, por los sacramentos que recibimos, hemos sido transformados, trasplantados de una esfera meramente natural a un terreno divino. ¿Sí? Y que el único obstáculo entre conocer las verdades de la fe y vivir de la fe en la práctica son frivolidades, defectos de personalidad, mala correspondencia a la gracia, flojera. ¿Sí? Todas estas cosas. Entonces, de esto debe inferirse que a toda costa debemos vivir siempre de la vida de la fe, toda vez que sin ella no podemos cumplir nuestros deberes con pleno mérito propio y abundancia de fruto para los demás.
Entonces, ¿qué significa vivir de la fe? Vivir de la fe es mirar las cosas con el prisma de la fe, con los lentes de la fe. No juzgar de ellas, sino lo que la fe nos dice. No estimar las cosas, sino lo que la fe nos dice que hay que estimar en ellas, según el precio y el valor que la fe nos da. Vivir de la fe es despreciar lo que el mundo estima y estimar lo que el mundo desprecia. Siempre que haya que elegir entre el mundo y el evangelio. Por ejemplo, huir de los hijos de este mundo que gritan como insensatos cuando dicen: felices los ricos, felices los que se divierten, felices aquellos a quienes el mundo inciensa. Y saber oponer a este lenguaje terreno las bienaventuranzas por Jesucristo proclama. Bienaventurados los pobres, los que lloran, los que padecen persecución. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice la fe. Vivir de la fe es no emprender jamás nada por motivos puramente humanos, sino por consideraciones debidas en el orden sobrenatural, de tal manera que sea siempre el móvil de la fe lo que haga obrar, así en las cosas pequeñas como en las grandes. Vivir, en fin, de la vida de la fe es conservar esta vida divina, fortificarla y desenvolverla cada día más, no solo haciendo lo que ya he dicho, sino alimentando el alma con verdades cristianas, trayéndolas frecuentemente al pensamiento, meditándolas, buscando sus luces para tomar decisiones y consuelos que uno necesita en sus dudas, en sus combates, en sus pérdidas. Tal es la vida que todos los cristianos debieran hacer, pues todos han sido regenerados en Jesús y todos tienen por regla el Evangelio y la fe por bandera. ¿Cuánto más obligatoria no será esta vida de fe al catequista que enseña la fe? Entonces, ¿dónde habrá de buscar la vida de la fe si el catequista no la conoce? Porque hay que entender que tanto el cristiano y contimax el catequista no es grande sino por la fe. De ella saca todo el esplendor de su gloria, de su vida. Es en la esfera de la fe donde se ejercen todos los actos de su vida. No es nada sin la fe. Y lo que sería imposible, si no fuera por la fe, si no fuera la fe lo que enseña, pues tendría que pedir disculpas y hacer cualquier otra cosa. El cristiano no es nada sino por la fe. Y si el cristiano no es nada por la fe, o es un impostor público o sacrílego, si no es ni hace ni vive de la fe. Sí. En el mundo puede haber de todo. Podemos, por ejemplo, tener un juez y él puede ser, a pesar de no tener fe, puede ser inmensamente justo. Conocemos doctores que, aunque sean incrédulos o ateos, prestan, sin embargo, un gran servicio a las personas. Lo mismo puede suceder en cualquier otra profesión de la vida ordinaria. Pero cuando se trata del cristiano, el problema acá. Cuanto dice y cuanto hace es en tal manera el resorte de la fe, que en sus funciones no puede hablar